A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a los tiempos. Al ingeniero Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía de Ecuador. Se nos había perdido este caballero. ¿Dónde ahora se metió? ¿O será porque ya se hizo presidente finalmente de la Cámara de Energía del Ecuador? Que Roberto siempre ha estado vinculado. Él estuvo de director mucho tiempo en el Comité Empresarial Ecuatoriano. Ajá. exactamente, hermano, sí. Mucho tiempo estuviste ahí y siempre has estado vinculado a los gremios. Obviamente tu profesión, tu título académico profesional, ingeniero mecánico, si no me mal lo recuerdo. Ok, No, yo soy ingeniero geólogo egresado de la Escuela de Geología, Minas y Petróleos de la Escuela Superior Politécnica Litoral Amaceña, pero me dediqué, como tú sabes, muchos años al al periodismo periodismo. también. Sí, señor. O sea, estamos hablando de un maestro. Claro, Un obvio. maestro. Ya. Y cuando hablamos de petróleo, hablamos con la persona que sabe, que desde las aulas aprendió, desde las aulas, no es empírico, no. Acaba de decir dónde se ha grabado, nada más ni nada menos que Que la el poli. Politécnica Litoral. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, qué gusto estar acá a los tiempos y en esta responsabilidad de llevar por buen camino la Cámara de Energía en estos tiempos que realmente por los cuatro puntos cardinales, precisamente la actividad eh, de los sectores petroleros, el sector petrolero, el sector energético, no está caminando bien, definitivamente no. Y ahora con la última, perdóneme la palabra, desgracia, de esto de haberse roto el sote y estar perdiendo nada más ni nada menos que 100.000 barriles diarios de petróleo. Ya, No, no mi es tanto, querido, o sea, en realidad de Clever no está, la pérdida fue 29.000 barriles hasta donde nosotros tenemos información como industria. No 200.000, no 100.000, pero de todas maneras es una pérdida importante y considerando que Ecuador está produciendo poco más de 470.000 barriles y el OCP, que es el otro oleoducto que no está afectado, tiene capacidad de transporte de 450.000. En definitiva, ahí hay una parte de la producción que en este momento no se puede exportar y eso determina que se estén reprogramando las entregas según una información que hemos podido revisar esta mañana. Esa es un poco la información más sí, precisa. qué bueno que me corriges, porque en el mundo de la comunicación dice 99.000 barriles, entonces es alarmante, tú lo aclaras que es a más o menos 29.000 barriles. Sí, Eh, pero de todas maneras es un montón, Clever. claro, Yo por creo que hay que supuesto. tener presente eso con la particularidad que cuando se derrama petróleo sobre una vía de agua, sobre un río, inmediatamente el petróleo tiende a convertirse en una lámina muy ligera, muy tenue, y los espacios que ocupa la mancha correspondiente, pues son gigantescos, ¿no? Y esa es la razón por qué hemos visto imágenes del río Esmeraldas totalmente manchado con esta partícula o esta lámina de petróleo y desde luego pues muy contaminante. Toda la vida tú has sido un hombre muy responsable. Y voy a hacerte esta consulta porque tú no eres ni siquiera político. No eres político. Tú eres un técnico. Pero las personas, la gente, los ciudadanos, los mismos medios de comunicación, los comunicadores, nos preguntamos, ¿cuál es realmente el problema del Ministerio de Energía, de Petroecuador? ¿Realmente es estructural? ¿Cómo lo resolvemos? Porque esto, lejos de mejorar, empeora, mi querido Roberto. Mira cuántos ministros de energía ha tenido este gobierno.
Y el Sí, es una actual, empresa con muchísimos problemas, ¿no? Y si dale, bien se está llevando a cabo una investigación interna sobre lo ocurrido, todo parece indicar que la respuesta original ante el accidente fue un tanto demorada, porque hay que tener presente que apenas se detecta que había un accidente de esta naturaleza, se activan válvulas de manera automática para efectos de tratar de aislar el tramo que ha sido afectado de manera tal de que no se desperdicie innecesariamente y se contamine más con una mayor cantidad de petróleo que se derrama. Así que por ahí hay un tema que todavía no lo tenemos suficientemente aclarado y deberá ser investigación interna de Petroecuador para efectos de tener claridad respecto a lo ocurrido, más allá que en líneas generales se sabe que como consecuencia de las intensas lluvias se produjo un deslave y ese deslave fue eh, arrastrando a la tubería del SOTE, originando el daño que estamos comentando. pero ese es un asunto. Pero seguimos tapando huecos, 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 remiendos. Cuando definitivamente tocamos el tema desde el fondo, ¿cuándo? Porque Bueno, este es siempre un esto es tema una... coyuntural, Claro, pienso yo, y en realidad Petroecuador tiene problemas de mantenimiento en la mayor parte de su infraestructura, es decir, no es solamente es el SOTE en un momento determinado que ya cumplió su ciclo de vida útil y necesita estar siendo renovado tramo por tramo y ya se ha hecho algún trabajo alrededor de eso, pero se necesita también renovar las bombas que datan de medio siglo atrás. Es decir, hay que modernizarlo. Y para ello tenían un programa con miras a invertir 20 millones de dólares que al parecer no han podido por A, B o C motivo invertirse porque siempre hay el problema relacionado de que el Ministerio de Economía y Finanzas le entrega escasos recursos a Petroecuador, eso limita su capacidad de inversión, no solamente en el caso particular que estamos mencionando del SOTE, sino también en lo que tiene que ver con otras infraestructuras, dígase campos petroleros. Y ese es uno de los factores que ha determinado en último tiempo de que la producción petrolera tienda a decaer. Recordando que hace 10 años, en 2014, estamos produciendo 569.000 barriles y en este momento estamos produciendo 100.000 barriles menos. Y lo estamos produciendo menos porque básicamente no se han hecho las inversiones requeridas para permitir mantener e inclusive incrementar la producción. Es decir, si hubiera habido la inversión de capitales y tecnología en los campos que son básicamente campos viejos, lo sabemos bien, pues evidentemente hubiera habido manera de mantener e inclusive levantar un tanto la producción. Ecuador tiene como para capacidad de transporte los 360.000 barriles del SOTE más 450.000 del OCP, es decir, la capacidad de transporte está poco arriba de los 800.000 barriles por día, que es lo que evidentemente podríamos transportar, pero estamos muy por debajo de esa producción por ahora, más allá de que en algún momento se habló de producir 1 millón de barriles. Sulto, Roberto, el SOTE terminó la concesión, El la empresa, OCP, el OCP, perdón, el OCP, sí. sí, y ahora el gobierno, el Estado la va a administrar. ¿Tú crees que es loable o no crees que es mejor concesionar y Hay lograr? que licitarlo y está en ese proceso. Desde luego, esto está relacionado al hecho de hacer una variante de aproximadamente 50 kilómetros de las tres tuberías, tanto el OCP como el SOTE y el poliducto Chuchufindi-Quito, que esa es una obra que puede estar costando 400 millones de dólares, más allá de que hay que desplazar la tubería de la margen izquierda del río Coca a la margen derecha, que geológicamente es más estable, para evitar lo que ha venido sucediendo en los últimos 5 años, de que ambas tuberías han experimentado en suma alrededor de una veintena de interrupciones en distintos momentos. Frecuentemente los cortes son pequeños, pero
realmente la producción se ha habido comprometida en distintos momentos, sobre todo allá por el año finales de 2021, que hubo una interrupción como de 3 semanas, que fue la más grave de todas, pero verdaderamente hoy por hoy la producción petrolera del país pende de un hilo del hecho de que esta infraestructura que pasa por este sector crítico no se ve afectada, pero hay que tener muchísimo cuidado en lo que esto se refiere y esta obra que estamos hablando ha debido hacerse en 2020, a partir de 2020, pero no se la ha hecho, han transcurrido 5 años y todavía seguimos con el proyecto de pasar los tubos hacia la margen derecha del río Coca. Así que yo diría que ese es el objetivo principal de la licitación, de que se construya la variante y como consecuencia se recompense a quien gane la licitación con un pago de tarifa que sirva a efectos de amortizar la inversión que se realice durante un periodo determinado de años que todavía no está establecido. Se habla mucho de 10, 15, 20 años, eso está por verse. Justamente se está trabajando con una consultoría internacional que brindará las pautas respecto a un concurso privado que debería cumplirse lo antes posible. Todo esto dependiendo de la previsión político-electoral respecto a el resultado que tendremos el 13 de abril. ¿Cuál es el factor determinante que ha afectado todo este resultado que al final del día es negativo de lo que acabas de decir? Yo diría que el modelo estatista y burocrático que ha imperado durante muchos años en Petroecuador y en la visión política de los gobiernos de turno respecto a que ese modelo es sostenible en el largo plazo, Ajá. cuando verdaderamente ha debido haber una política mucho más agresiva en lo que tiene que ver con concesionar campos para que estos sean explotados bajo la modalidad de contratos de participación que ya están nuevamente de vuelta en lo que tiene que ver con los últimos concursos o licitaciones que se cumplieron en lo que tiene que ver con los campos de Intracampo 1 y Intracampo 2, que esto fue por allá por 2019, 2020, 2021 y ya hay producción que se está comenzando a dar. Evidentemente hay interés en crecer, pero hay limitaciones en lo que tiene que ver con las facilidades de transporte, también en cuanto tiene que ver con permisos ambientales. Entonces hoy por hoy hay un poco de demora en cuanto a incorporar mayor producción de la que actualmente tenemos a través de la participación de esos campos. Desde luego también está presente en la agenda lo relacionado al concesionamiento de Sacha, que sabemos bien fracasó, pero eso habrá que retomarlo más adelante en el momento más oportuno desde el punto de vista político. Ahorita es más complicado por la transición de la que estamos hablando. ¿Qué vamos a hacer con Sacha, bloque 60, mi querido Roberto? Yo pienso que hay que concesionar Sacha, la discusión que hubo alrededor de esta iniciativa y del otorgamiento, en teoría, del contrato al consorcio Sinopetrol nos brindó algunas pautas por donde podría caminar esa concesión. Evidentemente, el proceso se cayó, eso supone hacer un borrón y cuenta nueva, pero yo creo que ya hay algunas pautas por donde tenemos que apuntar. Tiene que ser a través de un modelo de participación. Creo que el esquema no fue debidamente explicado a la ciudadanía respecto a cómo se iba a hacer la distribución. Y si bien se habló de una regalía que evidentemente se presentaba como algo muy poco, digámoslo así, para el Estado, hay que considerar que sobre el resto de la producción se iban a aplicar, pues, todas las disposiciones legales en lo que tiene que ver con tributación petrolera, ¿no? En donde hay 25% de impuesto a la renta, hay 12% de utilidades para beneficio de toda una amplia gama de institucionalidad de la Amazonía ecuatoriana, incluidos principalmente los gas, pero hay otro tipo de impuestos que guardan relación con 2,5% de
facturas brutas que se realizan a Petroecuador por parte de empresas nacionales, que sube al 4%, para las empresas internacionales, más allá de otros impuestos como IVA y ISD. Desde ese punto de vista, donde apunto es que la suma de toda esa tributación evidentemente determinaba de que desde el punto de vista de la participación en la renta, pues el Estado iba a recibir 82% del total, ¿no? Así que creo que es importante dar esa explicación una vez que volvemos a hablar de Sacha en este momento. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, dialogando con el señor ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, aquí en Caché, Radio 90.9 FM. Una radio sin límites. Fernando Cajo, desde Quito, tiene inquietudes también para Roberto. Gracias, Clever. Qué gusto saludarle al ingeniero Roberto Aspiazu a los tiempos, como decía Clever. Saludos, Roberto. Igualmente, Fernando, un gusto. Gracias. Y yo vuelvo un poquito al tema del derrame petrolero en Esmeraldas, porque se ha declarado de fuerza mayor no mayor a 60 días por parte de Petroecuador. Ahora, si bien hay un daño terrible, es bastante compleja la situación por lo que hemos podido advertir, esto no ha mermado en las exportaciones del crudo Oriente y también el crudo Napo. Al menos esto es un buen síntoma en medio de la tragedia, Roberto. Buenos días. Bueno, en realidad hay una pequeña merma en términos de la producción en este momento, porque decía hace un momento que a través del OCP se evacúa 450.000 barriles. De todas maneras, hay un pequeño saldo que de alguna manera tiene que ser acumulado en los barriles, en la Amazonía, en Esmeraldas, pero evidentemente eso obliga a Petroecuador a reprogramar entregas no de una manera tan significativa, es decir, eso se puede de alguna manera diferir y recuperar momento poco más adelante, es decir, que no haya un perjuicio en lo que esto se refiere, pero en fin, se ha estado trabajando en territorio estos días por parte de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente, tratando de hacer presencia en territorio. Nosotros como privados hemos tratado de hacer nuestro aporte, particularmente en lo que tiene que ver con la entrega de kits alimenticios a las poco más de 1.000 familias que han quedado directamente afectadas en la zona donde el impacto fue mayor, para que de alguna manera se alivie esta situación precaria que en este momento están afrontando, de manera tal de que estamos a la espera de tener noticias oficiales respecto a la forma como se está combatiendo al derrame, porque evidentemente hay que utilizar químicos absorbedores, hay que colocar barreras que sirvan al propósito justamente de detener el petróleo que está en el agua y absorberlo para lograr bombearlo a tanqueros que puedan de alguna manera evacuar ese excedente, pero evidentemente es complicado por el gran nivel de dispersión que ha tenido el derrame a estas alturas y que ha llegado desde luego al Océano Pacífico, contaminando playas en parte en la zona de Esmeraldas, pero eventualmente también más al norte. Claro, y es un derrame sin precedentes. Ha habido 3 derrames con este en el sector de Quinindé, lo cual la propia naturaleza geográfica del Ecuador le hace que sea proclive a este tipo de derrames. Ya señalaba Roberto hace minutos el tema de en el Coca, alrededor del Reventador. También es otra bomba de tiempo. Realmente, si hubiera algún desastre que no se descarta por parte de los técnicos. Ahora, esto obliga a replantearse, como decía Roberto hace minutos, el trazado, la variante que debe ser. Y yo lo que pregunto en este momento, Roberto, y dada la experticia, aunque ya nos queda poco tiempo, es en la agenda de los candidatos, yo al menos, no sé si estoy equivocado, no he notado alguna propuesta en concreto respecto a este tema de el aprovechamiento de lo que significa la exportación petrolera y el mecanismo que hay en el país. ¿Se debería profundizar de parte de los candidatos? Yo pienso que sí, el tema de energía, a pesar de su importancia, no se diga, considerando el reciente ciclo de apagones que experimentamos desde septiembre a diciembre del año pasado, por una parte, también la importancia que tiene
la producción petrolera para el Tesoro Nacional desde el punto de vista de ingresos, que desde luego quedan mermados por los costos que de modo propio tiene la producción, pero también en lo que se refiere a los elevados subsidios que aplicamos a los combustibles, principalmente diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, que bien sabemos suma más de 3.000 millones de dólares al año, que eso determina que esta renta petrolera que debería ir hacia paliar necesidades de la población en cuanto a infraestructura básica, servicios como educación, salud, obviamente también proyectos de vivienda, pues digo, este dinero que se gasta en subsidios finalmente no puede ser invertido para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, este es un tema que en algún momento tiene que ser reformulado, porque de modo propio determina también tanto contrabando que hoy por hoy hay en lo que tiene que ver con combustible que importamos inclusive, porque hay que tener presente que hoy por hoy Ecuador importa algo más del 70% de los combustibles ligeros que consume, que es sin duda una cifra preocupante. Y esto obedece con mucho a que en las tres refinerías, que en suma tienen capacidad para 180.000 barriles al día, pues se produce excesivo residuo. Y ese residuo, por obsolescencia de las refinerías, no puede ser procesado para convertirlo en derivados ligeros. Si hubiera trenes de alta conversión, como correspondería, en Esmeraldas principalmente, desde luego la mitad de ese residuo que produce la refinación propia podría convertirse en un 92 o 94% en derivados ligeros, diésel y gasolina de calidad. Pero hoy por hoy tenemos un problema grave porque estamos importando como 170.000 barriles por día en lo que se refiere a derivados, y es así una cifra muy alta que compromete también el concepto de soberanía energética. El día de mañana hay problema de suministro, dígase del paso de los buques por el canal de Panamá, por A, B o C motivo, y podemos vernos en una situación bastante precaria en lo que tiene que ver con la regularidad del suministro de combustibles en el Ecuador. Gracias, ingeniero Roberto Aspiazu. Ya habrá oportunidad de seguir dialogando. Tenemos de inmediato una Gracias, cadena, saludos a pasamos a todos, ¿eh? Guayaquil. En Gracias. caché. Roberto, nos vamos a ir porque tengo una cadena, pero lo vamos a dejar pendiente a ver cuál va a ser la incidencia, acabas de decir tú, el consumo de la refinería de Esmeraldas, que dice que ya se terminó todo este mantenimiento. Vamos a ver, porque este es como un cuento de gallo pelón, esa Refinería. refinería de Esmeraldas, mi querido Roberto. Te dejo con la despedida. Correcto. Adiós. Chao. Gracias. Cuídese. Gracias. Ahora